un repaso, estamos trabajando con el diagrama de von Neumann, que es una representación entonces de la placa madre de una computadora, también le llaman unidad central, con sus componentes. El procesador que está acá es el procesador que está aquí. La memoria principal o memoria RAM son los chips de memoria que van acá. Los módulos de entrada y salida son todos los conectores que están atrás de la computadora, más una parte de circuitos de hardware, y los buses de control de datos y direcciones están a lo largo de toda la placa madre, además de otros componentes electrónicos. Podemos imaginar los buses como los diferentes conexionados, ¿no? Si uno ve la placa, se fija que tiene un montón de caminitos o dibujitos en cobre, que son las conexiones. Bueno, hasta ahora, en la clase pasada, habíamos visto el procesador. El procesador lo sintetizamos en tres componentes principales. La unidad de control. ¿Alguien se acuerda qué hacía la unidad de control? ¿Qué dijiste, profe? Si alguno de ustedes se acuerda lo que hace la unidad de control. ¿Y lo pueden deducir? Hay una palabra que me pueden decir y no la van a pifiar para nada, ¿eh? Va a estar muy acertada. Y la pueden deducir de lo que están viendo. ¿Qué hace la unidad de control? ¡Chan! No es difícil lo que les estoy preguntando, es re fácil. No tengan miedo a hablar, que si se equivocan... Controla. Controla, tal cual. La unidad de control es la que controla las operaciones, controla la secuencia en la que se realizan las operaciones y además tiene un timer o reloj. Sí, Julieta, muy bien. Tiene un timer o reloj que va enviando pulsos para mantener una frecuencia determinada. La frecuencia de esos pulsos eléctricos tiene que ver con la cantidad de procesos por segundo. Habíamos visto que, por ejemplo, los procesadores más antiguos de 1 GHz eran 1.000.000 de pulsos por segundo, que significa 1.000.000 de operaciones por segundo. En los más modernos o más nuevos, los últimos, tenemos de 3,4 GHz que hacen 3.400.000 operaciones por segundo, ¿no? Una velocidad inimaginable. Y todo eso lo determina entonces la velocidad de trabajo, la determina el reloj que está dentro de la unidad de control. La unidad de control entonces controla la secuencia o el orden en que se realizan las ejecuciones que indican los programas, ¿no? Se ejecutan las órdenes de los programas y además controla cuáles son los datos con los que se está operando, ¿no? Es como la que organiza los procesos. Y de la memoria de registros, ¿se acuerdan algo? ¿Es una memoria muy grande? No. No, es No. pequeñita. No, es chiquita, es la más chiquita. La memoria más pequeña que hay en la computadora. ¿Y es la más lenta o la más rápida? La más rápida. La más rápida. La más rápida, exactamente. En esa memoria se pueden encontrar los datos, se pueden leer con mucha velocidad.
es la más rápida de la computadora. Habíamos visto que tiene 3 tipos de registros. Tiene registros de control, tiene registros de datos y tiene registros de instrucciones. Los registros de control son los que tienen guardada la secuencia en la que se tienen que realizar las operaciones. Los registros de instrucciones son los que tienen guardadas las operaciones o instrucciones que hay que hacer. Y los registros de datos son los que tienen guardados los datos con los que se está operando. Como es una memoria muy chiquitita, no tiene guardado mucho de cada uno. Tiene guardado solo aquello con lo que se está operando en ese momento. Y permanentemente, a la velocidad de 3.400.000 cambios por segundo, el contenido se va renovando con lo que se tiene que procesar en ese instante tan pequeñito, O sea que se va sobreescribiendo con registros nuevos permanentemente. Y la unidad aritmética lógica, ¿se acuerdan lo que hacía? Yo no me acuerdo. Bueno, alguien que se acuerde. En aritmética, ¿qué se hace? ¿Cuál era la pregunta, profe? Porque se me cortó todo. Sí, la unidad aritmético-lógica, ¿se acuerdan lo que hace? Ustedes tienen el material de la clase pasada que copiaron. Pueden ver ahí también. Es la parte del procesador que efectúa algo así. Vos sabés que se escuchó muy bajito. Si te puedes acercar un poquito más al micrófono, disculpas, Es la parte del procesador que efectúa, ¿no? Es la parte del procesador que hace las operaciones. Hace operaciones aritméticas y lógicas. Muy bien. O sea, del procesador, el componente que realiza las operaciones es la unidad aritmético-lógica. Después habíamos visto a la memoria principal, que también se llama memoria RAM. RAM del inglés son las siglas de Random Access Memory, que quiere decir memoria de acceso aleatorio. Más adelante vamos a ver más profundamente el significado. Esta memoria principal, o RAM, es una memoria rápida también, pero menos rápida que la de registros. Y esta memoria tiene más capacidad que la memoria de registros o menos, chicos. Menos, creo. Igual. ¿Y la otra opción cuál queda? Es más. Más. Sí, esta memoria es un poco más grande. Recién dijimos que era la más grande y la más pequeña. Con recordar eso que dijimos recién, ustedes podían deducir la respuesta. Si esta era la más pequeña, esta otra tenía que ser de mayor capacidad. De mayor capacidad. ¿Se acuerdan de lo que es una memoria volátil? Ustedes respondieron muy bien en un trabajo sobre lo que era la memoria volátil. Es una memoria que cuando se queda sin energía pierde todo lo que había hecho, algo así, no me acuerdo.
Necesita la energía, de, tipo recibir electricidad al momento de desconectarse de eso, pierde todo lo que tenía esa memoria. Exactamente, los dos No, Ana, estamos... lo han dicho de distinta manera, pero dijeron lo mismo. Esta memoria, para almacenar datos, necesita alimentación eléctrica, una memoria volátil. En cambio, hay otro tipo de memoria que, bueno, cuando la escribo sí necesito que esté conectada a la electricidad. Pero una vez que la desconecté, todo lo que guardé ahí queda conservado. Y es la memoria no volátil. En la compu, tanto la memoria de registros como la memoria principal o RAM son ambas volátiles. Entonces, cuando se apaga la computadora, que se corta la energía, quedan vacías, pierden todo su contenido. En esta memoria, la memoria principal o RAM, cuando yo prendo la computadora, el procesador va a buscar al disco rígido, que es una memoria no volátil, que contiene todos los programas y el sistema operativo. El procesador va a buscar al disco rígido los archivos que necesita para ejecutar el sistema operativo, y luego, si voy a trabajar con un programa, cuando abro un programa también copia los archivos que necesita el disco rígido y los pone en la memoria RAM o principal. ¿Por qué hace este movimiento y no lee directamente desde el disco rígido y los copia a la RAM? Porque el disco rígido es una memoria de acceso mucho más lento. Entonces, si el procesador, para arrancar el sistema operativo, tendría que trabajar directamente desde acá, desde el disco rígido, hago un circulito por acá porque está por fuera del diagrama, pero simplemente por eso. Si tuviera que trabajar desde el disco rígido, que supongamos que está por acá, está conectado a los módulos de entrada y salida porque es un periférico, sería todo el proceso mucho más lento. Entonces le conviene más a la compu copiar los archivos que necesita ejecutar del disco rígido y ponerlos en la memoria principal. Y luego lee desde ahí y ejecuta todo. Así trabaja. También los datos que ingresamos nosotros con el mouse, con el teclado, todo eso, hasta que no lo guardemos, está en la memoria principal, que dijimos que es de tipo volátil o no volátil. 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 Entonces, si yo empiezo a hacer esta hojita tan bella que me quedó con este diagrama y le coloco la foto y demás, y no lo guardé, no fui acá y le puse un nombre, y justo se corta la luz o hay un problema y se me cuelga la compu, todo mi trabajo va a estar acá, mi precioso trabajo, y cuando yo prenda la máquina de nuevo, lo perdí, porque no lo había guardado en el disco rígido. Eso nos ha pasado varias veces, ¿no? ¿Quién no perdió alguna vez un trabajo porque se entusiasmó en hacerlo y se olvidó de ir guardando los cambios, ¿no? Bueno, hasta acá habíamos visto entonces lo que era el procesador y la memoria principal. Ahora vamos a continuar con los módulos de entrada y salida, ¿sí? Los módulos de entrada y salida tienen la función de transportar los datos entre el procesador, entre la computadora y los dispositivos externos o periféricos. Me distraje porque estaba mirando que algunos se han desconectado y me gustaría saber qué está pasando.
¿Mm? Voy a anotar acá. Se fue Brandon y se fue Micaela, ¿cierto? ¿Mm? Porque entonces en la planilla de Adriana le vamos a poner ausente. ¿Mm? Bueno, seguimos. Entonces, los periféricos que vimos, que son los dispositivos de entrada y de salida, se conectan a la computadora por medio de los módulos de entrada y salida. ¿Mm? Los dispositivos pueden ser tanto memorias secundarias como un disco rígido, un pendrive, un DVD, como también un monitor, que ya vimos al principio, el módem, las impresoras, el teclado, el escáner, el mouse. Los módulos de entrada y salida disponen de lo que se llama puertos para conectar los dispositivos. Los puertos están compuestos de un conector físico o de hardware. ¿Cuál sería el conector físico? Todos los conectores que hay por acá atrás de la compu pertenecen a los diferentes puertos, VGA, HDMI, USB, y son visibles en la carcasa de la compu. Cuando lo doy vuelta los vemos ahí, a la parte física de los puertos, ¿sí? Pero también hay una parte que es de software, de software. Ese componente de software le asigna a cada puerto algo que se denomina dirección. ¿Y qué es un número? Es un número en binario y que de esa manera permite diferenciar a cada puerto, a cada uno de ellos, y poder habilitar o deshabilitar uno u otro dispositivo. Bueno, gracias. Además de este componente de software que es la dirección, hay otro componente más que se llama driver. ¿Qué es el driver? Es un pequeño programita que le indica a la computadora cómo manejar ese dispositivo externo que tengo conectado. Yo tengo compu desde hace 30 años. Cuando recién estaban las primeras compus, que los procesadores se medían en megahertz, no se medían en gigahertz, eran mucho, pero mucho más lentos. Cada vez que yo conectaba algo a un puerto de la computadora, tenía que poner un disco para instalar el driver de ese dispositivo. El mouse había que instalar el driver, el teclado había que instalar el driver, el monitor también tenía su driver en particular. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que esta parte, los drivers, están viniendo incluidos en los sistemas operativos. Windows trae un montón de drivers ya incluidos. Entonces, cuando yo conecto algo a la compu, no necesita que le cargue el driver para saber cómo manejar ese dispositivo, porque ya lo tiene incluido. Lo mismo que las versiones más avanzadas de Linux, o de Mac, o de Android, ya tienen los drivers incluidos en el sistema operativo. Pero, por ejemplo, si yo me compro una impresora 3D o algún otro periférico de última generación, es muy probable que el driver no esté incluido y se lo tenga que instalar. Se lo tenga que instalar porque es un dispositivo muy nuevo y el sistema operativo todavía no lo trae incluido por defecto, sino que hay que dárselo.
La palabra plug and play, que seguramente la habrán escuchado y que se aplica a muchos dispositivos, quiere decir lo conecto y lo uso, y tiene que ver con que yo al comprar un dispositivo plug and play, yo ya sé que es un dispositivo que en el sistema operativo que se está usando ya tiene incluido el driver. ¿Por qué? Porque el fabricante del dispositivo ya negoció con Microsoft y dijeron, bueno, ponele mi driver al sistema y arreglaron, no sé cómo serán los acuerdos, y entonces ya ese dispositivo se convierte en plug and play, porque Bill Gates dice, chicos, agreguen el driver de la cámara esta, de tal fabricante, y bueno, los programadores se lo agregan a Windows, y entonces yo me compro esa cámara, la conecto atrás, y parece que no tengo que hacer nada. Es que ya está hecho, por eso no tengo que hacer nada en ese momento. La reconoce porque el sistema operativo ya tiene los drivers cargados. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a copiar en el cuaderno a continuación este texto que corresponde a los módulos de entrada y salida. Por favor, debajo de lo que hicimos la clase pasada, agregan esto. Si hoy terminamos el tema, ya me pueden enviar las fotos de las hojas. Entonces, resumiendo lo que está en esta ventana, referido a los módulos de entrada y salida, transportan los datos entre la computadora y los dispositivos externos. Los dispositivos externos, también llamados periféricos, se conectan con la unidad central mediante los módulos de entrada y salida. Estos dispositivos también pueden ser memoria secundaria, como el disco rígido, pendrive o el DVD. Los módulos de entrada y salida disponen de puertos para conectar a los dispositivos. Los puertos están compuestos de un conector físico, VGA, HDMI, USB, que está visible en la carcasa de la compu, y un componente de software que asigna a cada puerto una dirección. Por otra parte, también tenemos como componente de software los drivers, que tienen las instrucciones para poder operar el dispositivo que conectamos. Cuando terminan, chicos, me van avisando por el chat, por favor. ¿Cómo, profe, que no escuché bien? No, que cuando terminan de copiar me van avisando por el chat, me ponen un sí o
ya está. Por favor. ¿Podemos seguir o falta? Me van avisando cuando terminan, por favor. Gracias, Luca. Listo, profe. Gracias, Ezequiel. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces. La última parte, igual ahora cuando continuemos, se las voy a dejar visible. Así que si a alguien le falta un poquito de por acá abajo, lo va a poder terminar, ¿eh? Lo que nos queda por ver ahora, para completar este diagrama, son los buses. Cada bus, el de control de datos o el de direcciones, tienen diferentes funciones. ¿Sí? Por medio del bus de datos, que está acá, el procesador mueve los datos entre él y la memoria principal, entre él y los módulos de entrada y salida, o sea, se conecta también a los dispositivos periféricos por medio de los módulos de entrada y salida del procesador, y también hay movimiento de datos entre la memoria principal y los módulos de entrada y salida, pero esta es una situación muy particular que ocurre solo con ciertos dispositivos. Básicamente tenemos que tener en cuenta que a través del bus de datos se produce la circulación de datos dentro de la unidad central. Ese sería el concepto. Ahora vamos a ver. Los buses de direcciones los utiliza el procesador para indicar la dirección. Vieron que recién hablábamos de que cada puerto tiene una dirección. Utiliza el procesador a los buses de direcciones para indicar la dirección del dispositivo desde el cual se quiere escribir. Por ejemplo, el procesador quiere escribir en el disco rígido o desde el cual se quiere leer. Por ejemplo, el teclado está ingresando datos. Entonces, en un caso va a habilitar el puerto que corresponde a la dirección que está conectado el disco rígido o el puerto que corresponde a la dirección que está conectado el teclado. Esa es la función de los buses de direcciones. Y el bus de control lo que hace es
habilitar aquel dispositivo desde el cual se quiere leer o escribir. Entonces, determinada la dirección, por medio del bus de direcciones, el bus de control habilita el dispositivo y entonces comienzan a circular los datos. Esa sería la función de los buses. La tienen acá abajo y les dejo también un pedacito acá de lo que vimos recién de los módulos de entrada y salida, para que puedan completar. Les doy unos minutos, chicos, entonces, para que terminen de copiar. Después les voy a contar una novedad. Les doy unos minutos más, me van avisando cuando terminan, por favor. Listo, profe. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta nada relacionado a esto? Sí, claro. Que me llamó mucho la atención. Es cómo graba los meets.
¿Cómo graban? Los... O sea, las reuniones. Ah, esto en realidad los graba una aplicación que está online que es de Google Meet. ¿Mm? ¿Podría compartirlo? Es que, digamos, el Google Meet viene junto a la cuenta web, no es algo para instalar. ¿Mm? Si vos, por ejemplo, Ok. claro, vos podés contratar también una cuenta en Google, una cuenta paga, y según el tipo de cuenta, Google te permite utilizar Google Meet y grabar. Ahora, si vos, por ejemplo, querés hacer una reunión y grabar, o cualquiera de ustedes, lo que pueden usar, que estoy usando yo para actividades particulares mías, es el programa Jitsi Meet de videoconferencia. Ese programa te permite grabar y te manda la grabación a un servidor de almacenamiento que se llama Dropbox. Tiene yo 2 gigas nada más, pero no importa porque vos te bajás la grabación a tu PC si la querés guardar y vas vaciando el servidor. ¿Se entendió esto? Sí, gracias. De nada. Te voy a anotar en el chat la aplicación. Es gratuita y tiene muchas funciones. Tiene efectos de fondos, tiene para levantar la mano, para cortar los micrófonos de todos. Está re bueno y es gratis. Y no la tenés que instalar si usas la compu. En la compu directamente desde el navegador la utilizás. Listo, gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, vamos a seguir entonces. Un segundo que ya no voy a necesitar grabar.